En Lomé, capital de Togo, existe un mercado que reúne más de 30.000 restos animales clasificados por su función ritual. Un lugar donde generales, políticos y empresarios no van a rezar, sino a abastecerse. No buscan fe, buscan resultados. Allí, un hueso vale más que un contrato. Una garra puede decidir una elección y una lengua seca puede inclinar un juicio. A lo largo de este recorrido no solo vamos a observar este sistema, explicaremos cómo distinguir una pieza auténtica de una inerte, cómo reconocer a un operador legítimo y cuándo retirarse antes de cruzar un límite peligroso. Hablaremos de activación, de errores que provocan rebotes y de señales claras de estafa, para entender cómo funciona este sistema y qué consecuencias tiene ignorar sus reglas. Bienvenidos a Akodesagwa. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Un olor espeso que se te pega al paladar, cuero viejo, humo de curado y ese dulzor inquietante de carne seca bajo el sol. Das un paso y el piso cruje con tierra reseca. El aire vibra con moscas, murmullos y el roce de bolsas pasando de mano en mano. Frente a ti no hay frascos ni etiquetas. Hay cráneos diminutos y pieles endurecidas de distintos animales, cabezas de depredadores separadas de las presas, dispuestas con una lógica estricta. No es desorden ni acumulación, es clasificación. Cada pieza ocupa su lugar y ese orden silencioso deja claro que aquí nada está tirado. Se trata del mercado de Akodesagwa, ubicado en Lomé, la capital de Togo. Aunque muchos turistas vienen con la intención de obtener una foto exótica, la realidad es más práctica. Esto no es una atracción, es un centro de suministros médicos y espirituales que opera bajo la ley de causa y efecto. Aquí se venden herramientas de brujería funcionales. También es conocido como la farmacia más grande del mundo, porque no depende de frascos ni vitrinas. Depende de inventario, de clasificación y de manos expertas que saben qué buscar. Según se calcula en sus propias mesas, hay más de 30.000 piezas, desde cráneos mínimos hasta pieles enteras, y cada una ocupa un lugar por función, por jerarquía, por intención. La existencia de este mercado es en sí misma un acto de rebeldía histórica. Durante el periodo colonial bajo el dominio alemán entre 1884 y 1914, y posteriormente bajo la administración francesa, las prácticas espirituales de los pueblos Ewe y Fon fueron perseguidas ferozmente. Los colonizadores veían estos rituales como amenazas a su control y etiquetaban a los sacerdotes como brujos malvados, destruyendo altares y forzando a la medicina tradicional africana a operar en la clandestinidad de la selva. Lo que ves hoy, estas mesas repletas de cráneos y pieles bajo el sol, es el resultado de esa resistencia. Pero para aclarar las cosas, quizá te preguntes por qué en este lugar se utilizan restos de animales secos. ¿Por qué hay cabezas de cocodrilo o patas de mono? La respuesta es técnica, y como seguramente ya la mayoría de suscriptores sabe, se basa en la magia simpática o la ley de semejanza. La premisa es sencilla. Lo semejante produce lo semejante. No se utiliza una cabeza de hiena por capricho. Es utilizada porque la hiena es un animal que biológicamente nunca duerme profundamente. Siempre está alerta ante el peligro. Si tú sufres de letargo, depresión o falta de atención, se puede utilizar esa parte de la hiena para arrancar esa cualidad biológica de vigilancia extrema e injertarla en tu mente. Esto no es fe, es ingeniería espiritual. Toman una función que la naturaleza ya perfeccionó y la aplican directamente a tu necesidad humana. Pero, ¿puede un hueso conservar algo más que la forma de un animal muerto? ¿Quién decide qué pieza sirve para curar, cuál para proteger y cuál para dominar?
porque generales, políticos y abogados siguen cruzando este mercado en silencio. ¿Y qué ocurre cuando la tradición se cruza con la ley internacional, el fraude y el tráfico prohibido? En este recorrido vamos a desglosar este sistema con precisión técnica y sin mitificaciones. Analizaremos en primer lugar el umbral de los huesos, que funciona como la clasificación de un herbario, explicando la catalogación y uso de las más de 30.000 piezas que componen el mercado. Viajaremos a través de la historia, a la sección de la clandestinidad al poder, para entender cómo el vodún resistió la brutalidad de la persecución colonial, tanto de los alemanes como de los franceses, y cómo esta resistencia transformó la práctica en una fuerza de influencia política actual. Te detallaremos la mecánica de la magia simpática, es decir, el proceso exacto y técnico de activación para que un objeto inerte adquiera poder, y abriremos el grimorio vivo para examinar recetas específicas de éxito y dominio mental. No nos quedaremos solo en el mercado físico. Te explicaremos la telemedicina ancestral, donde el vínculo entre el practicante y el paciente se establece a distancia, demostrando cómo la ley de contagio permite sanar a personas que están a miles de kilómetros. Hablaremos de poder y política, exponiendo la evidencia de cómo líderes como el general Nassim B. Eyadema, quien gobernó Togo con puño de hierro, buscaron y utilizaron los altares del vodún para blindar su régimen y mantener el control sobre el ejército. Veremos quiénes son los guardianes del mercado en el altar de Gou, el Lua del Hierro, que no solo es un dios de la guerra, sino también el que administra la justicia y el orden interno del mercado. Es crucial que entiendas la zona de sombra y la ley del rebote para que conozcas los riesgos de esta práctica. Finalmente, abordaremos la realidad más cruda, el mercado de las ilusiones, donde destaparemos las estafas, las falsificaciones y las serias consecuencias legales bajo el Tratado Internacional CITES, que enfrentan los compradores incautos. Hoy hablaremos de un sistema funcional que lleva siglos operando. Comencemos. El umbral de los huesos. La farmacia más grande del mundo. La primera impresión que te golpea al pisar este lugar no se ve, se huele. Es un olor potente, espeso, una mezcla de cuero viejo, humo de conservación y ese dulzor de la carne que ha sido secada bajo el sol de África Occidental. Sé que para muchos visitantes esto resulta chocante, casi repulsivo, pero esa repulsión solo demuestra lo lejos que estás de entender la lógica de la naturaleza. Te pido que dejes a un lado esa mirada y reconozcas lo que es. No un montón de porquería, sino la biblioteca biológica más grande y funcional que existe. En tu mundo, las farmacias guardan medicinas en frascos. Aquí las medicinas se guardan en el esqueleto. Se calcula que en las mesas de Akodesawa hay más de 30.000 piezas individuales, abarcando desde el minúsculo cráneo de un pájaro hasta la piel completa de un gran felino. Para la gente de la tradición vodún, el hueso no es solo un recuerdo de la muerte, es la prueba irrompible de lo que una vez fue vivo. Cuando el cuerpo y la carne se deshacen, el esqueleto mineral permanece. Es nuestra certeza de que la energía vital de la criatura no se desvanece, simplemente se queda grabada en esa estructura ósea, esperando ser despertada y redirigida. Imagínate que cada hueso es como un disco duro biológico que almacena las habilidades del animal. Los expertos occidentales etiquetan esto como animismo, la idea de que los objetos naturales tienen alma o espíritu. Pero para mí es una regla básica de la física espiritual. La energía no se crea ni se destruye, solo cambia de contenedor. Por eso, si te fijas bien, verás que las cabezas de los depredadores no están mezcladas con las de las presas. Todo tiene un orden riguroso que mantiene la jerarquía y la función incluso después de que la vida se haya ido. Al caminar por los pasillos, notarás que las piezas están clasificadas por el efecto que buscamos, lo que confirma nuestra adhesión a la ley de semejanza, el principio que dice que lo similar puede influir en lo similar, como lo describió el académico James George Fraser. Un claro ejemplo de esto se ve en las hileras de cráneos de monos. Estos se buscan constantemente para temas de inteligencia, astucia en los negocios
y para ganar pleitos. Hay una anécdota concreta y bien conocida sobre esto. Durante los picos de crisis económica en los años 80 en la región, cuando los comerciantes locales competían duramente contra importaciones extranjeras, la demanda de manos y cabezas de mono se disparó. El cliente no quería ser más inteligente, quería ser más astuto y rápido para cerrar el trato, y para eso necesitaba integrar la agilidad de las manos del primate en su propia operación. Se trata de tomar una cualidad biológica perfeccionada y aplicarla a la vida social y económica del ser humano. Una de las preguntas más comunes que la gente se hace es cómo se logra que estas miles de piezas, expuestas al sol y al calor, no se pudran al instante. La respuesta reside en nuestra antigua tecnología de conservación. No usamos químicos caros ni máquinas de refrigeración. Los animales son cuidadosamente despiezados y eviscerados, luego se lavan con el sodabi, un aguardiente de palma local muy fuerte, que actúa como un desinfectante potente. Posteriormente son colgados para ser ahumados lentamente sobre fuegos controlados y secados bajo el sol inclemente durante varias semanas. Este proceso transforma la piel y la carne en un material parecido al cuero endurecido y oscuro. Este curado no solo preserva la pieza, sino que, según la tradición, también la carga, la convierte en un punto de enfoque más estable. Una pieza bien curada y preparada puede durar décadas en un altar de casa, manteniendo su potencia lista para ser despertada por el sacerdote. Cuando llegamos a las secciones de piezas mayores, el precio se dispara y la función se vuelve más grave. Aquí están las cabezas de cocodrilo y los restos de grandes felinos. El cocodrilo es un vigilante natural, vive entre el agua y la tierra, lo que lo convierte en el guardián de los límites. Por eso se utiliza para proteger hogares y negocios contra la gente envidiosa o los ladrones. Su piel, gruesa e impenetrable, se transfiere al usuario como una armadura contra el daño. Pero de todas, la pieza más valorada y reservada para trabajos de inmenso poder es el leopardo. Históricamente, en el poderoso reino de Dahomey, que ocupaba gran parte de lo que hoy es Benín, el leopardo era el animal exclusivo de la realeza, simbolizando el poder absoluto. Solo el rey y sus guerreros de más alto rango podían poseer sus garras o su piel. Hoy, esta tradición persiste. El que compra una garra de leopardo no lo hace por moda, sino porque busca adquirir esa misma aura de autoridad que no conoce depredadores para ganar batallas legales, ascensos militares o elecciones. Finalmente, es importante mencionar algo sobre la ética que rige a los proveedores, lo que aquí llamamos la ley de la recolección. Las organizaciones de conservación occidentales a menudo tienen una visión simplista y acusan de furtivismo indiscriminado. La realidad, según la gente que trabaja en este mercado, es que la mayoría de los animales son cazados por gremios tradicionales que operan con permisos internos y bajo estrictas normas rituales. Existe una convicción muy arraigada de que matar un animal por simple avaricia o sin honrar su vida es un error que se paga caro. Para que un fetiche funcione y no se vuelva contra su dueño, el animal debe haber muerto por una razón válida, y el cazador debe haber realizado un ritual de compensación a los espíritus del bosque. Este mercado, entonces, es un ciclo de vida-muerte-reutilización. La muerte de la criatura se transforma en la protección y sanación de la comunidad humana. De la clandestinidad al poder. Breve historia de la resistencia. Para comprender la verdadera victoria que representa la existencia de Ako de Sawa, debes mirar más allá de los puestos de huesos y amuletos. Estás ante un escenario que fue considerado crimen capital durante casi 100 años. La llegada de los europeos a África no fue solo una conquista territorial, fue una guerra profunda contra una cosmovisión. El conflicto comenzó formalmente en 1884 con el establecimiento del protectorado alemán de Togoland, bajo el mando de Gustav Nachtigal. Desde ese instante y posteriormente bajo la ocupación francesa, las prácticas locales perdieron su estatus de religión. Fueron reclasificadas como supersticiones peligrosas que debían ser erradicadas mediante la fuerza bruta. Los colonizadores no se limitaron a desaprobar nuestra fe, la atacaron de forma directa. Los registros de la época muestran que se organizaban quemas públicas de objetos sagrados,
fetiches, máscaras, yugos, muy parecidos a los que ves en las mesas de Akodesawa. Esta práctica se hacía para humillar a los practicantes y demostrar la superioridad de la cultura europea. Además, se nos prohibió tocar los tambores sagrados. Esto no era un capricho musical. Los europeos eran lo suficientemente inteligentes para saber que el tambor es nuestro punto de enfoque más poderoso. Un instrumento capaz de llamar a los espíritus y de sincronizar la energía de miles de personas. Al quitarnos los tambores, intentaron cortar nuestra comunicación con lo divino y desarmar la cohesión social. Sin embargo, este ataque solo logró que la magia se volviera invisible. Los sacerdotes, los curanderos y los bokonon, adivinos que interpretan el sistema Fa, no se fueron. Simplemente se movieron operando en la clandestinidad, en lo profundo de las selvas y bajo el manto de la noche. Durante esas décadas de represión, el mercado de Akodesawa como lo conocemos hoy no existía. En su lugar teníamos una red móvil de conocimiento, una especie de farmacia oculta que se movía de aldea en aldea, asegurando el suministro de los huesos y hierbas necesarios para la curación. Los practicantes desarrollaron una estrategia magistral de supervivencia cultural que se conoce como sincretismo. Esto no era una simple mezcla de ideas, era un acto de camuflaje. Si te obligaban a rezar a sus santos, nosotros usábamos esa imagen para esconder y alimentar a nuestros propios dioses. Por ejemplo, al venerar a San Jorge, no estábamos honrando al caballero europeo, sino al espíritu de la guerra y la protección. Esta doble vida fue fundamental. El historiador africano Joseph Kizerbo insistió mucho en la importancia de estas resistencias culturales. Él argumentó que esta capacidad de ocultar la esencia del vodún detrás de fachadas católicas fue lo que permitió que la identidad y la moral de las personas sobrevivieron al dominio colonial, sentando las bases para los movimientos de independencia que vendrían después. La fe se hizo más fuerte porque solo se quedaron las prácticas que realmente funcionaban y valían la pena el riesgo. El punto de inflexión político, que permitió que el mercado saliera del anonimato, llegó tras la independencia en los años 60 y fue consolidado por Gnassingbé Eyadema, quien gobernó Togo durante 38 años. Es curioso cómo en el mismo periodo, en el vecino Benín, la cuna histórica del vodún, el líder Mathieu Kérékou hizo lo contrario. Durante su régimen marxista-leninista en los 70, Kérékou prohibió totalmente el vodún, tildándolo de práctica retrógrada, para intentar modernizar el país creando una crisis cultural terrible. Eyadema, en Togo, fue más astuto. Entendió que el poder real venía de la identidad. En 1974 implementó su política de autenticidad. Esto significaba promover el retorno a las tradiciones, los nombres y la vestimenta africanas. Fue bajo ese manto de orgullo nacional que los sacerdotes y comerciantes pudieron por primera vez en casi un siglo sacar sus fetiches a la luz del día y fundar el mercado que conoces. Hoy, la victoria es total. Hemos pasado de ser perseguidos a ser reconocidos. Un dato definitivo de este cambio es que el 10 de enero se celebra oficialmente el Día Nacional de las Religiones Tradicionales en Benín, y Togo participa activamente en esta reivindicación. Pero el verdadero indicio de nuestro poder no está en las festividades públicas, sino en lo que sucede en secreto. He aquí una anécdota que lo resume todo. Los mismos políticos, altos funcionarios y generales que usan trajes de 3 piezas y hablan francés en sus oficinas, son los que vienen a Akodesawa en medio de la noche, con sus choferes esperando discretamente en las calles adyacentes. No vienen como turistas. Vienen a consultar a los bokonon sobre si deben presentarse a unas elecciones o si deben firmar un contrato millonario. La resistencia no solo sobrevivió, ganó. El poder ancestral que fue obligado a esconderse en los huesos y la tierra, ahora tiene un asiento en la mesa del gobierno. Es la demostración de que lo invisible siempre ha sido más fuerte que cualquier ley escrita por un invasor. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor,
Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La mecánica de la magia simpática. ¿Por qué funciona el fetiche? Al detenerte frente a estas mesas repletas de huesos y pieles bajo el sol de Lomé, lo primero que debes hacer es suspender el juicio occidental. Para comprender la realidad de Akodesawa necesitas cambiar tu forma de observar la materia orgánica. No estamos ante una colección de recuerdos macabros ni supersticiones que dependan de la fe ciega para funcionar. Estás presenciando una operación mecánica precisa. El valor de estos objetos no reside en un misticismo difuso, sino en una lógica rigurosa conocida como magia simpática. Imagina que el mundo es un tejido inmenso, donde cada hilo está conectado. Esta es la base operativa de todo el mercado. Para desglosar esto sin perdernos en fantasías, es fundamental acudir a quien mejor catalogó este fenómeno desde el mundo académico, el antropólogo escocés Sir James George Frazer. En su obra monumental, La Rama Dorada, publicada por primera vez en 1890, Frazer definió los principios que rigen el pensamiento mágico, y el más relevante para nosotros hoy es la ley de semejanza. Este principio dicta una regla sencilla pero absoluta: lo semejante produce lo semejante. En la práctica, esto significa que un efecto puede ser provocado imitando su causa o utilizando algo que posea la naturaleza exacta de lo que deseamos obtener. No es una metáfora poética, es una transferencia de propiedades. Cuando un sacerdote selecciona un ingrediente, no busca un símbolo, busca un recipiente de una cualidad específica que la naturaleza ya ha perfeccionado durante millones de años de evolución biológica. Es vital aclarar el término central de este mercado: el fetiche. Seguramente al escuchar esta palabra tu mente moderna la asocia con una obsesión sexual, una idea popularizada incorrectamente por la psicología freudiana. Pero en la antropología y en la práctica real, como detalla el académico William Pitts en sus estudios sobre la historia del materialismo, un fetiche es algo muy distinto. Es un objeto material al que se le atribuye la capacidad de albergar una fuerza o espíritu. Imagínalo como una reserva o un vaso físico, un objeto que guarda una energía específica para ser usada cuando sea necesaria. El hueso que ves sobre la mesa es la estructura, la parte física, que contiene el instinto y la memoria biológica del animal al que perteneció. Tomemos un ejemplo para visualizar esta mecánica: la cabeza de hiena. Si, por ejemplo, un paciente acudiera a mí porque sufriese de narcolepsia, depresión letárgica, yo no le recetaría una oración abstracta. Buscaría la hiena. Biológicamente, este animal posee una resistencia formidable y una capacidad de alerta perpetua. Se dice en la tradición oral de los cazadores que la hiena nunca duerme profundamente, siempre tiene un ojo abierto. Al utilizar su cráneo en un ritual, no estamos pidiéndole al espíritu de la hiena que nos ayude, por favor. Estamos extrayendo esa cualidad de insomnio vigilante del hueso para injertarla en la psique del paciente. Es similar a cómo un médico realiza un injerto de piel para cubrir una herida. Nosotros tomamos una pieza funcional de la naturaleza y la colocamos donde hace falta en la estructura vital del humano. Sin embargo, es crucial entender que el objeto en sí mismo, el hueso seco que compras,
Es inerte hasta que se trabaja. Para que funcione, debe pasar por un proceso de activación. Aquí es donde entra el rol del sacerdote o boconón. Un cráneo de mono en una estantería es solo calcio y polvo. Para convertirlo en una herramienta mágica, debe ser encendido. Esto se logra mediante la palabra hablada que dirige la intención y el uso de fluidos activadores. A menudo utilizamos sodabi, un licor de palma local de alta graduación, aceites específicos o sacrificios animales. Estos fluidos actúan como el agua que despierta una semilla que lleva años seca en el desierto. La vida está ahí, dormida, pero necesita el estímulo correcto para romperse y liberar la fuerza que lleva dentro. Un consejo personal: si alguna vez adquieres una pieza, nunca la coloques en tu altar sin antes darle de beber y explicarle su función, o será solo un adorno macabro acumulando polvo. Esta mecánica se aplica también al mundo de la influencia social y la política. Un área donde Akodesawa tiene mucha clientela. Aquí entra en juego el loro gris africano, Psittacus erythacus. La ley de semejanza nos dice que, dado que el loro es el único animal capaz de imitar la voz humana con precisión, su lengua o sus plumas rojas contienen la esencia de la elocuencia y la persuasión. He visto a abogados y políticos locales buscar preparados hechos con la lengua seca de este animal mezclada con pimienta de Guinea, Aphramomum melegueta. La pimienta se añade para calentar la palabra, haciéndola picante e irritante, imposible de ignorar para el oyente. Cuando un político lleva este amuleto, no busca suerte. Busca capturar la voluntad de su audiencia utilizando la capacidad biológica del loro para repetir y penetrar en la mente ajena. Es como lanzar una flecha. El loro es la pluma que guía el vuelo y la pimienta es la punta que se clava. Finalmente, hay que desmitificar la idea de que esto es magia negra o magia blanca. Esas son categorías morales occidentales que no se aplican en la mecánica de Akodesawa. La energía es neutra, como el caudal de un río. Puede regar tus campos o ahogar tu ganado, dependiendo de hacia dónde se abre la compuerta. La magia simpática es, en última instancia, el reconocimiento de que no estamos separados de la naturaleza, sino que podemos tomar prestadas sus fuerzas. Cuando alguien adquiere un fetiche aquí, está integrando en su realidad un elemento que, por su propia naturaleza biológica, posee la solución a su problema. Y funciona, no porque la persona crea ciegamente en ello, sino porque ha puesto en marcha un engranaje antiguo que conecta la necesidad humana con la provisión natural. El Grimorio Vivo. Recetas y usos prácticos. Amor y mente. Tras asimilar que Akodesawa no es un vertedero de cadáveres, sino un almacén de suministros de poder, debes aprender a cargar la herramienta. Si visualizas este mercado como una inmensa farmacia, lo que estamos abriendo ahora es el recetario operativo, el grimorio de la práctica africana. Olvida la imagen cinematográfica de libros antiguos encuadernados en piel humana. Aquí el grimorio está vivo y respira bajo el sol. Las páginas de este manual son los propios animales expuestos en las mesas. Muchos visitantes cometen el error de novato de creer que basta con comprar un cráneo y colocarlo en una repisa para activar la magia. La pieza requiere una dirección y una receta específica que combine la materia biológica con la intención del operador. En la práctica diaria del mercado, las solicitudes más frecuentes no buscan curar enfermedades físicas, sino resolver el caos del afecto y la necesidad de dominio mental. Para la estabilidad emocional, el rey indiscutible en estas mesas es el camaleón, Chamaele o chamaeleón. No se elige a este reptil por su cambio de color, un detalle secundario, sino por su mecánica corporal. Si observas un ejemplar seco, notarás que su cola se conserva enroscada en espiral. En vida, esta extremidad es prensil, diseñada para aferrarse a una rama y no soltarse ni bajo tormenta. La lógica simpática es contundente. Buscamos transferir esa capacidad física de aferrarse sin soltar a una relación humana fracturada. El proceso es metódico y requiere precisión. El sacerdote toma el camaleón seco y lo reduce a un polvo fino en un mortero de hierro, mezclándolo con perfumes muy específicos como el famoso Bint el Sudán o la loción Pompeya,
que actúan como vehículos para esparcir la influencia en el aire. Pero hay un segundo uso del camaleón que es crucial y sobre el cual el antropólogo y fotógrafo Pierre Berger escribió extensamente. Berger, quien dedicó su vida a documentar la supervivencia de las tradiciones africanas en Brasil y África Occidental, señaló que el camaleón tiene la particularidad de mover sus ojos de forma independiente, lo que le permite mirar hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. Por tanto, el polvo de camaleón no solo se usa para intentar atar a una persona, sino para otorgar al usuario la capacidad de tener ojos en la espalda, una vigilancia espiritual que le permite detectar traiciones o engaños antes de que estos se manifiesten plenamente. Es una herramienta tanto de retención como de clarividencia aplicada. Y yo te sugiero llevar siempre una pequeña pizca en una bolsita roja cerca del corazón si sospechas de tu entorno. Dejando de lado los asuntos del corazón, entremos en el terreno frío de la mente, el dominio de la palabra y los asuntos de poder, donde lo que buscas es convencer y controlar. Aquí, la herramienta predilecta es el loro gris africano, Psittacus erythacus, y nos centramos en la pluma roja de su cola o en trabajos de alto nivel en su lengua seca. La ley de semejanza nos guía. El loro es el único animal capaz de imitar la voz humana con tal precisión que puede penetrar la barrera de nuestra comunicación. En un juicio, en una negociación comercial o en un debate político, la persona que domina la palabra domina la realidad. He visto a abogados y a políticos de alto rango venir a este mercado antes de un evento público crucial, no para rogar por suerte, sino para pedir elocuencia. Buscan la capacidad de que sus argumentos se repitan con tal insistencia que se vuelvan ineludibles para la audiencia. Existe una receta muy codiciada entre los Bokonon, los sacerdotes adivinos que interpretan el sistema Fa, conocida como la lengua de la persuasión. Se trata de preparar la lengua disecada del loro con granos de pimienta de Guinea, Aphramomum melegueta. La pimienta se añade por una razón puramente técnica. Se utiliza para calentar la palabra. Al igual que la pimienta irrita y despierta los sentidos en la boca, en el plano mágico hace que el discurso sea punzante y caliente, imposible de ignorar. Según la tradición, cuando alguien utiliza este preparado, llevándolo en la boca o en un amuleto cerca de la garganta, sus palabras adquieren un peso sobrenatural llamado Ashe, un concepto yoruba que define la fuerza vital que hace que las cosas sucedan. No se trata de tener la razón lógica en una discusión. Se trata de que tu voz anule la voluntad del oponente. Hay anécdotas concretas y verificables en la historia política de Togo y Benín sobre diputados que llevan amuletos hechos con estas plumas rojas ocultos en sus trajes durante las sesiones parlamentarias para asegurar que sus leyes sean aprobadas. Es una herramienta de influencia, sin embargo debo hacer una advertencia. Porque el conocimiento que adquieres en Akodesawa tiene un precio que va más allá de lo económico. Estas recetas del grimorio vivo no son inofensivas. Al usar una parte de un animal para influir en la mente o los sentimientos de otra persona, estás creando un vínculo energético real, como un cable invisible que conecta 3 puntos: el animal, tú y tu objetivo. Si no sabes cortar ese vínculo después de obtener el resultado, o si realizas el ritual con una intención egoísta o confusa, la energía puede estancarse y regresar. Esto es lo que llamamos el rebote. Imagina que intentas usar la fuerza de agarre del camaleón para retener a alguien que ya te ha abandonado y te odia. Esa fuerza, al no encontrar dónde aferrarse en la otra persona, puede volverse contra ti, convirtiéndote a ti en el obsesionado, el que no puede soltar, atrapado en tu propia trampa emocional. Por eso, los verdaderos brujos de este mercado siempre insisten en la adivinación previa utilizando el sistema Fa. Primero preguntamos a los oráculos si el trabajo es viable y si el riesgo es manejable. Solo si los espíritus dan luz verde, abrimos la farmacia para entregar el remedio. Telemedicina ancestral, el arte del vínculo a distancia. Al observar estas mesas cargadas de objetos estáticos bajo el sol africano, surge una duda razonable. Es difícil concebir cómo un hueso en Lomé puede afectar a una persona en un hospital de París o en una oficina de Tokio.
Esta incredulidad es natural si solo validas la realidad material, donde el daño o la cura exigen contacto físico directo. Sin embargo, en la alta magia africana, la geografía es una variable irrelevante. Lo que denomino telemedicina ancestral no es una metáfora moderna, es la aplicación rigurosa de una ley natural. Mientras la medicina occidental depende de satélites para conectar a distancia, esta tradición utiliza una red mucho más antigua. La estructura energética que vincula permanentemente todo lo que alguna vez estuvo unido. Para comprender esta operatividad sin misticismos, debemos regresar a la base teórica del antropólogo Sir James George Frazer y su obra La Rama Dorada. Ya conocemos la ley de semejanza, pero ahora entramos en el dominio de la ley de contagio. Este principio establece una regla mecánica simple. Las cosas que estuvieron en contacto recíproco continúan actuando una sobre la otra a distancia, incluso tras ser separadas. Fundamentalmente esto implica que tu existencia no termina donde acaba tu piel. Cualquier fragmento biológico, un cabello, un recorte de uña o una gota de sangre, sigue vibrando en tu misma frecuencia. Para un operador competente, poseer un fragmento tuyo equivale a tenerte a ti completo. En el argot ritual, a este enlace físico lo llamamos testigo. Imagina que necesito enviar una carga de energía sanadora, o en un caso de justicia, una destructora, a un objetivo específico. El mercado de Ako de Sawa me provee la batería, el fetiche animal cargado como el camaleón o la hiena. Pero necesito la dirección de entrega. El testigo es esa coordenada biológica exacta. Cuando un cliente en Europa nos contacta para un trabajo a distancia, no le pedimos su ubicación en un mapa. Le pedimos que nos envíe algo que contenga su huella biológica. La preferencia jerárquica para un buen trabajo a distancia es clara y se basa en la potencia energética. Sangre y fluidos son lo más potente, seguidos por cabello, uñas y finalmente ropa usada. Esto se basa en el principio antiguo de pars pro toto, una expresión latina que significa la parte por el todo. Al manipular ritualmente la parte, estoy manipulando la totalidad de la persona. Si ato el cabello de alguien a la pata de un fetiche de camaleón, la energía del camaleón no tiene que viajar lentamente por el aire. Se transfiere a través del vínculo invisible y permanente que une ese cabello con su dueño original de manera instantánea. Es como si el vínculo fuera un cordón umbilical que nunca se corta del todo. La historia real está llena de ejemplos del terror que las élites han tenido siempre a esta mecánica. En el antiguo reino de Dahomey, que floreció en lo que hoy es Benín y Togo, y de hecho en muchas cortes reales africanas, existía un protocolo estricto para la eliminación de los desechos corporales del monarca. El rey de Dahomey, que era la figura central del poder político y espiritual, no permitía que nadie viera cuando se cortaba el pelo o las uñas. Estos restos eran quemados o enterrados ritualmente por sacerdotes de absoluta confianza. ¿Por qué este extremo cuidado? No era por simple higiene, era por seguridad del Estado. Sabían perfectamente que si un hechicero enemigo conseguía un solo cabello del rey, la seguridad del reino colapsaba, porque a través de la ley de contagio, el rey podía ser atacado en la distancia sin que su ejército pudiera defenderlo. Hoy en día la gente es tan descuidada que deja su material genético por todas partes, regalando las llaves de su propia fortaleza energética a cualquiera que sepa cómo usarlas. Una vez que tenemos el testigo y el fetiche animal adecuado del mercado, necesitamos un punto de ensamblaje para la operación. Aquí es donde entra la figura malinterpretada del bocio. Olvídate de la idea de un muñeco para clavar alfileres y causar dolor. El bocio es una escultura de madera o arcilla que actúa como un cuerpo sustituto o un avatar del paciente lejano. En el ritual de telemedicina, el sacerdote inserta el testigo, el cabello, la uña o el fragmento de ropa, dentro de una cavidad en el bocio. En ese momento, bajo la lógica ritual, el objeto de madera se convierte en la persona. Si lavamos el bocio con medicinas herbales y sangre de sacrificio para limpiar una enfermedad, el paciente en el extranjero sentirá una sensación de alivio o purga. He tenido casos documentados donde el paciente, a miles de kilómetros, reporta el sabor amargo y terroso de las hierbas en su boca
en el momento exacto en que alimentamos y ungimos al fetiche aquí en Lomé, probando que la conexión es real y sensorial. Finalmente, es fascinante observar cómo Acodesawa se ha adaptado a la globalización utilizando estas leyes antiguas. Hoy en día esta telemedicina se facilita irónicamente a través de la logística moderna. Recibimos sobres de paquetería express con mechones de pelo o ropa usada desde América o Asia. Cuando el elemento biológico no está disponible, la fotografía ha evolucionado para convertirse en el testigo moderno. Aunque una foto no contiene ADN, la teoría mágica tradicional sostiene que la imagen captura la sombra o la huella lumínica y temporal de la persona, lo que también sirve como vínculo, aunque es menos potente que la sangre. Los sacerdotes imprimen las fotos recibidas por mensajería y las pegan a los fetiches. Es una imagen que te detiene. Ver un cráneo de hiena antiguo, cubierto de tierra y plumas, con una fotografía impresa en alta resolución de un empresario o político de Londres pegada con cera de abeja. Esto demuestra que la magia no es enemiga de la modernidad. La magia absorbe y utiliza cualquier canal nuevo, como el correo expreso o las redes sociales, para sus propósitos ancestrales. La conclusión es simple. La distancia física es solo un obstáculo para los cuerpos, no para las esencias. Tu energía puede ser traída aquí en un sobre y operada en esta mesa, y tú lo sentirás. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Poder y política. Leyendas de generales y hechiceros. Desde tu visión occidental de la democracia, podrías creer ingenuamente que el poder en África se decide únicamente en las urnas. Esa es una visión incompleta y superficial. Si realmente quieres saber quién gobierna, no debes mirar el palacio presidencial durante el día, sino este mercado durante la noche. Existe lo que conocemos como el Parlamento de la Noche. Cuando las cámaras de televisión se apagan y los diplomáticos extranjeros duermen, los coches oficiales con cristales tintados entran silenciosamente en Acodesawa. Aquí no vienen a legislar leyes civiles, vienen a asegurar su supervivencia física y política. Para entender la gravedad de esto, debemos analizar la figura histórica que definió el Togo moderno, el general Gnassingbé Eyadema. Este hombre gobernó el país con mano de hierro durante 38 años, sobreviviendo a intentos de asesinato, golpes de estado y accidentes que habrían matado a cualquier otro ser humano. La narrativa oficial habla de suerte o destreza militar, pero la narrativa real, la que conocemos los iniciados, habla de protección ritual de alto nivel. El evento que selló su leyenda ocurrió el 24 de enero de 1974 en lo que se conoce como el accidente de Sarakawa. El avión presidencial se estrelló violentamente. Casi todos a bordo murieron en el impacto, pero Eyadema salió caminando de entre los escombros prácticamente ileso. Para el pueblo y para sus enemigos aterrorizados, esto no fue casualidad. Fue la prueba definitiva de que sus fetiches eran más fuertes que la muerte. Se cuenta en los círculos internos que Eyadema consultaba regularmente a los grandes sacerdotes de la región y que su invulnerabilidad se debía a pactos realizados con entidades de la guerra. No era solo un dictador, se convirtió ante los ojos de la nación en un brujo rey intocable. La mecánica mágica detrás de este poder político se basa en principios muy específicos que ya hemos discutido, pero aplicados a la dominación total. Aquí es donde entra de nuevo el leopardo, pero con un matiz diferente al de la simple protección personal. En la antropología política africana, como bien señala el académico Peter Geshere en su obra fundamental The Modernity of Witchcraft, la modernidad de la brujería, el poder estatal y el poder oculto son dos caras de la misma moneda. El gobernante debe poseer la capacidad de ver lo que otros no ven. Por eso los fetiches que se venden a los generales y ministros a menudo incluyen ojos de águila o restos de grandes felinos. La lógica es puramente depredadora.
El león no negocia con la cebra, se la come. Un general que adquiere un fetiche de león está absorbiendo ritualmente el derecho natural a gobernar sin oposición. He visto personalmente preparar amuletos que contienen tierra recogida de los cementerios donde están enterrados grandes reyes antiguos. Esto opera bajo la ley de contagio. Al poseer la tierra que cubre al rey muerto, absorbe su autoridad ancestral y su legitimidad. Existe una anécdota fascinante sobre la transición de poder en el vecino Benín que ilustra la futilidad de luchar contra esta corriente cultural. Mathieu Kérékou, el líder marxista que intentó prohibir el vodún en los años 70 por considerarlo brujería atrasada, tuvo que retractarse públicamente años después. Se dio cuenta de una verdad pragmática: no podía gobernar a un pueblo que temía y respetaba más a los espíritus que a sus soldados. Al final de su mandato, Kérékou mismo buscó la reconciliación con las fuerzas tradicionales, entendiendo que el verdadero poder residía allí. Esto nos lleva a la figura del jefe del mercado de fetiches, un título que a menudo ostentan linajes poderosos como la familia Koutigbe, aquí en Akodesawa. Estos líderes no son simples comerciantes de curiosidades, son consejeros de Estado en la sombra. Durante las temporadas electorales, la demanda de ciertos fetiches se dispara de tal manera que los precios en el mercado fluctúan como si fuera la bolsa de valores. Los candidatos compran trabajos para silenciar a sus oponentes o para encantar a las masas, utilizando lenguas de animales para la persuasión y polvos de atracción para el carisma. Sin embargo, debo ser claro en esto. El poder obtenido en Akodesawa tiene una cláusula de rescisión terrible. Los pactos de alto nivel para obtener poder político absoluto no se pagan con dinero, sino con energía vital. Existe la creencia firme entre nosotros de que para ascender a la cima política, a veces se requiere sacrificar lo que uno más ama, o acortar la propia vida a cambio de unos años de gloria intensa. Es un intercambio equivalente cuando ves a un líder aferrarse al poder durante décadas contra toda lógica política y económica. No estás viendo solo una dictadura militar sostenida por armas. Estás viendo el efecto de un blindaje espiritual que se alimenta constantemente de sacrificios. Akodesawa es el arsenal donde se compran estas armas invisibles, y mientras la ambición humana exista, este mercado nunca dejará de tener a la élite mundial como su clientela más fiel y, por supuesto, más secreta. Los guardianes del mercado, Go y el altar de hierro. Si has prestado atención hasta ahora, podrías cometer el error de pensar que Akodesawa es solamente un reino de material orgánico, un imperio de pieles y huesos. Te equivocas por completo. Existe una fuerza aquí más antigua, fría y letal que cualquier animal disecado, una fuerza que actúa como el esqueleto mineral de toda la práctica. Si caminas hacia los límites del mercado donde la tierra se oscurece por los vertidos de aceite de motor y sangre vieja, entras en el dominio de Go, conocido como Ogun en la tradición vecina. Go no es un espíritu de la naturaleza como los que habitan en los árboles. Es la deidad suprema del hierro, la guerra y la forja. En la cosmovisión Vodun, recibe el título de El Abridor de Caminos por una razón puramente práctica. Sin el machete de hierro, la selva no se abre para la civilización. Pero entiende esto con claridad brutal. Go es el guardián absoluto de la verdad. Puedes mentirle a un sacerdote humano, pero nunca se te ocurra mentir frente al hierro, porque el metal está en tu sangre y te cobrará la traición. Para comprender la magnitud de esta fuerza, debemos observar el altar y borrar tus prejuicios estéticos occidentales. Olvida las estatuas doradas. El altar de Go en Akodesawa aparece a ojos del ignorante un montón de chatarra oxidada. Verás bloques de motor, cadenas corroídas, machetes y rieles de tren amontonados. Esta acumulación no es basura, es teología aplicada. Para los practicantes, la divinidad no reside en la forma artística, sino en el material mismo. El hierro es la manifestación física del Dios. Esto tiene una raíz histórica profunda. La llegada de la Edad del Hierro a África Occidental transformó radicalmente la sociedad. Los herreros se convirtieron en figuras de inmenso poder, los únicos capaces de domar el fuego para crear la herramienta y el arma. El historiador de las religiones Mircea Eliade describió perfectamente este fenómeno al llamar al herrero
el maestro del fuego, alguien que acelera los procesos de la naturaleza. La función principal de este altar dentro de la comunidad del mercado es estrictamente judicial. Akodesawa no tiene una comisaría de policía interna para resolver sus problemas. Tiene a Go. Cuando ocurre una disputa comercial grave, un robo no resuelto o una acusación de adulterio entre las familias que viven y trabajan aquí, no se acude a un tribunal civil donde los jueces humanos pueden ser sobornados. Se lleva a los acusados directamente ante el altar de hierro para someterse a juicio. El ritual es sencillo y aterrador. El acusado debe lamer una pieza de hierro consagrada o beber agua en la que se ha sumergido un hierro al rojo vivo, mientras jura su inocencia. La convicción es absoluta y el efecto psicológico es devastador. Si mientes habiendo ingerido o tocado la esencia de Go, se cree firmemente que morirás de forma violenta. Y no será una muerte natural en tu cama. Será un corte profundo, un disparo accidental o, lo más común en la era moderna, un accidente de tráfico brutal. Esto se debe a la ley de simpatía. Como Go es el dueño de todo el metal, si lo ofendes, los metales del mundo se volverán contra ti. Si te interesa saber cómo proteger tu propio entorno, o entender las señales de advertencia en los rituales cotidianos sin necesidad de tocar hierro caliente, estamos abriendo el área de miembros del canal. Allí comparto consejos prácticos y seguros para limpiezas y protecciones que puedes aplicar en tu día a día. Puedes unirte con el botón Unirme y acceder a ese contenido exclusivo. Existe una conexión moderna fascinante que debes conocer para ver cuán vivo está este Dios hoy en día. Go es la deidad patrona de los conductores de taxi, camioneros y mecánicos en todo Togo y Benín. Si observas con atención los taxis que circulan por las calles de Lomé, verás que muchos llevan atada una pequeña pieza de hierro oculta o una cinta roja, el color de la sangre y de Go, en el parachoques. Esto no es decoración, es un seguro de vida. Existe una creencia pragmática. El coche es una bestia de hierro que se mueve a gran velocidad y por tanto pertenece a Go. Si no se le ofrece un sacrificio de sangre, generalmente un perro o un gallo, al comprar el vehículo, se cree que el dios tomará la sangre por su cuenta en la carretera provocando un choque. Las estadísticas de accidentes en estas rutas son altas, y para el conductor local, un choque no es un fallo mecánico, es un cobro de deuda espiritual. He visto personalmente a conductores profesionales venir a este mercado específicamente para lavar sus coches nuevos con mezclas de hierbas y sangre sobre el capó, buscando apaciguar el hambre del metal antes de subir al primer pasajero. Históricamente, el altar de hierro también fue el centro del poder militar del poderoso reino de Dahomey. Las famosas amazonas de Dahomey, conocidas localmente como Agogie, ese regimiento de mujeres guerreras de élite que existió hasta finales del siglo XIX, rendían un culto feroz a Go antes de cada batalla. Ellas entendían que sus sables de fabricación local no eran solo herramientas de muerte, sino extensiones directas de la voluntad divina. Existe documentación de exploradores y soldados franceses de la época que narran con asombro cómo estas guerreras decapitaban a sus enemigos con una sola estocada limpia, creyendo firmemente que al hacerlo estaban alimentando a sus espadas y fortaleciendo su vínculo con el dios. Esa misma energía marcial, esa misma ferocidad contenida, es la que reside hoy en el montón de chatarra que ves en el centro del mercado. No estás viendo un museo de la guerra, estás viendo un reactor de violencia espiritual que sigue activo. Por último, quiero darte un consejo de seguridad real, de practicante a observador, si alguna vez visitas este lugar. Puedes tocar los huesos, puedes mirar las pieles, pero nunca toques el hierro del altar a menos que estés dispuesto a asumir las consecuencias. Al tocar el hierro consagrado con tu piel desnuda, entras automáticamente en un contrato de verdad vinculante. Si llevas mentiras en tu corazón o intenciones ocultas, la vibración del metal reaccionará, metafísicamente hablando, con el hierro de tu propia hemoglobina. Go es el único dios del panteón que no perdona la hipocresía ni acepta disculpas. Es frío, duro, directo y cortante, exactamente como el material que lo representa. En un mundo moderno lleno de palabras vacías y promesas rotas, el altar de hierro de Akodesawa
permanece como el último lugar de la tierra donde la palabra de un hombre todavía vale su peso en sangre. La zona de sombra, peligros, rebotes y la sección prohibida. Hemos recorrido los pasillos iluminados de Akodezawa, examinando objetos destinados a la curación y la fortuna. Es fácil caer en la tentación turística de ver este mercado como un zoológico espiritual inofensivo. Si valoras tu bienestar mental, elimina esa idea de tu cabeza inmediatamente. Akodezawa posee una geografía oculta, una zona de sombra donde los vendedores no sonríen para la foto. En la alta magia existe un principio de equilibrio que los físicos conocen como la tercera ley de Newton. Los practicantes lo denominan técnicamente la ley del retorno. La premisa es absoluta. Toda energía lanzada con intención agresiva debe aterrizar en algún lugar. Si lanzas un ataque y no golpeas su objetivo, la fuerza regresa a su origen con el doble de velocidad. Es como lanzar una piedra atada a una goma elástica sujeta a tu cintura. Si no rompes el muro, el impacto vuelve directo a tu cara. La mayoría de los visitantes ignoran que el mercado está estrictamente segregado por niveles de intensidad y peligro. Lo que ves en las mesas frontales, las cabezas de mono, los camaleones secos, las patas de antílope, son, en su inmensa mayoría, herramientas de defensa o salud. Sin embargo, si te ganas la confianza de un sacerdote de alto rango o si muestras el dinero suficiente junto con una intención oscura, te llevarán a la parte trasera, a las chozas discretas que a menudo están cubiertas con telas rojas y negras. Esta es la sección prohibida. Aquí no se guardan medicinas, se guardan armas espirituales. En esta zona se comercia con fetiches diseñados exclusivamente para el ataque, el caos y la enfermedad. Históricamente, estas áreas estaban restringidas incluso para los propios habitantes locales no iniciados. En la época precolonial, acercarse a estos fetiches sin la iniciación y protección adecuada se consideraba una imprudencia mortal, porque existe la creencia técnica de que estos objetos irradian una mancha o miasma espiritual que enferma y debilita a quien los mira sin el debido respeto, tal como el humo tóxico afecta a quien se acerca demasiado a una hoguera de leña verde. Recuerdo perfectamente un caso documentado de un coleccionista de arte francés en los años 90 que ilustra este peligro de forma gráfica. Este hombre compró una estatuilla llamada Boccio, una figura de poder tallada en madera, que estaba atada con cuerdas y clavos oxidados, una pieza visualmente impactante que pretendía exhibir como una obra de arte primitiva en su apartamento de París. Lo que ignoraba por completo es que esa pieza estaba cargada con la fuerza de Sakpata, la deidad de la tierra, la viruela y las enfermedades infecciosas en el panteón Vodun. Sakpata es una fuerza voraz que requiere un trato extremadamente delicado y sacrificios constantes de granos y sangre para mantenerse tranquila. Al llevarse la pieza a Europa y no alimentarla ritualmente, la entidad comenzó a buscar sustento en la energía que tenía más cerca. El hombre sufrió fiebres inexplicables que los médicos no podían diagnosticar. Su negocio quebró en cuestión de meses y su casa se llenó de plagas de insectos. No fue mala suerte, fue una negligencia técnica. Había metido un depredador salvaje en su salón creyendo que era un gato doméstico. Dentro de esta sección prohibida, existen artículos que desafían la ética occidental y que nos obligan a confrontar la realidad de la muerte. Aunque es un tema tabú y a menudo negado ante las cámaras, es un secreto a voces que en los niveles más profundos del comercio esotérico se pueden encontrar restos que no pertenecen a animales. En la antropología clásica, esto se vincula a la magia necromántica, donde se busca el hueso de un ser humano, preferiblemente de alguien que murió violentamente o que tenía gran poder, para pactar con su espíritu. Quiero ser muy claro contigo. La inmensa mayoría de los vendedores en Akodezawa rechazan esto hoy en día por miedo a las leyes estatales y a las repercusiones espirituales. Pero la demanda existe en la sombra. El peligro aquí es máximo. Trabajar con la energía de un muerto humano, lo que llamamos un egún, es infinitamente más complejo que trabajar con un animal. El animal actúa por instinto básico de supervivencia. El espíritu humano tiene voluntad, memoria y rencor.
Si compras un fetiche vinculado a un muerto y no tienes la jerarquía para controlarlo, no eres su dueño, te conviertes en su sirviente. Por último, hay un peligro en esta zona que no viene de los espíritus, sino de los vivos. Los estafadores que aprovechan el miedo ajeno. Muchos novatos caen en lo que llamamos la trampa de la maldición. Un vendedor sin escrúpulos puede decirte que ve una sombra de muerte sobre ti y que necesitas comprar urgentemente un fetiche muy costoso de la zona prohibida para salvarte. Utilizan trucos psicológicos de lectura en frío para convencerte. Aquí es donde tu conocimiento debe ser tu escudo. Un verdadero diagnóstico de maldición no se hace a ojo en 2 minutos en un pasillo. Requiere una consulta completa y matemática con el oráculo Fa o Ifá, un sistema de adivinación geomántica complejo y antiguo que no miente porque se basa en combinaciones numéricas, no en la opinión del brujo. Si alguien intenta venderte miedo sin pasar por el rigor del oráculo, da media vuelta y vete. La verdadera magia de Akodezawa es peligrosa, sí, pero es lógica y ordenada, no un chantaje emocional. Entrar en la zona de sombra requiere respeto, conocimiento y una razón muy justificada. Como decimos los iniciados en la regla de oro de la seguridad mágica, no despiertes lo que no puedes dormir y no llames a lo que no puedes despedir. El mercado de las ilusiones, estafas, falsificación y el peso de la ley. Si has llegado hasta aquí fascinado por el poder de Akodezawa, es mi deber como conocedor de estas artes lanzarte un balde de agua fría antes de que cometas una estupidez. Akodezawa es un lugar de poder, sí, pero también es un mercado humano, y donde hay desesperación y turistas con divisas extranjeras, hay depredadores que no necesitan magia para despojarte de tu dinero. Debes entender que no todo el que se viste con túnicas y se sienta detrás de un cráneo es un sacerdote legítimo. Muchos son simplemente actores talentosos en un escenario exótico. La estafa más común, y en la que caen el 90% de los extranjeros, es la venta de baterías vacías. Te venderán un fetiche visualmente impresionante, lleno de plumas, espejos y cuerdas, jurándote que está consagrado por el gran oráculo. La realidad es que te están vendiendo un trozo de madera y hueso inerte, un objeto que no ha pasado por ningún ritual de activación. Pero el engaño escala a niveles más peligrosos cuando entramos en el terreno de la extorsión emocional. Existe una táctica de venta agresiva que he visto repetirse una y otra vez: el falso diagnóstico. Un vendedor te detendrá, te mirará con ojos desorbitados y te dirá que ve una sombra de muerte pegada a tu espalda o una maldición generacional que está a punto de estallar. Utilizan técnicas de lectura en frío, una habilidad psicológica para adivinar detalles de tu vida basándose en tu lenguaje corporal y apariencia, para convencerte de que solo ellos tienen el remedio. Te pedirán sumas exorbitantes, a veces miles de euros, para realizar un sacrificio de emergencia en la trastienda. Quiero que grabes esto en tu mente. Un verdadero diagnóstico en el sistema Fa es matemático, requiere tiempo, y el sacerdote nunca te aborda en la calle gritando desgracias. El verdadero brujo espera a que tú preguntes. Si alguien te vende miedo para luego venderte la cura, no es un mago, es un estafador con buena puesta en escena. Un caso que sacudió los cimientos de nuestra comunidad fue el linchamiento de Anani, un incidente brutal ocurrido un 7 de abril, donde una multitud enfurecida decidió que la justicia ordinaria era demasiado lenta para un estafador que había prometido milagros imposibles. Este no es un evento aislado. Es un síntoma de que incluso aquí, la paciencia tiene un límite. Además, el mercado ha estado en la mira de investigaciones internacionales de alto perfil, como la realizada por el periodista Brian Christie para National Geographic en su exposé Warlords of Ivory. Christie destapó cómo ciertos sectores del mercado servían de fachada religiosa para el tráfico internacional de marfil, conectando nuestros altares con sindicatos del crimen organizado que financian el terrorismo en África Central. Y no olvidemos las incautaciones constantes en el aeropuerto de Lomé-Tokoin, donde turistas ingenuos son detenidos con maletas llenas de pieles de especies protegidas bajo el convenio CITES, pasando de ser exploradores espirituales a delincuentes federales en cuestión de segundos.
La magia te puede proteger de muchas cosas, pero no te hace invisible a los escáneres de rayos X, ni te salva de una condena por tráfico ilícito. Ahora, hablemos de un peligro mucho más tangible que los espíritus: la cárcel y el derecho internacional. Aquí es donde la mística choca de frente con la burocracia. Muchos turistas creen que porque compraron un objeto legalmente dentro del mercado, tienen derecho a sacarlo del país. Este es un error que te puede costar la libertad. Togo y Benín son signatarios de la Convención CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Dentro del mercado, las autoridades locales a menudo hacen la vista gorda bajo el pretexto de patrimonio cultural o mediante sobornos internos, permitiendo la venta de partes de animales protegidos como el pangolín, ciertas especies de loros o incluso grandes felinos. Pero la aduana del aeropuerto no tiene sentido del humor ni respeto por tu espiritualidad. Hay casos documentados de turistas detenidos en el aeropuerto de Lomé Tokoin o al llegar a Europa, enfrentando cargos por tráfico de especies silvestres. Tu amuleto de protección se convierte en la evidencia del delito. Desde el punto de vista judicial, la situación es compleja. Aunque la Constitución de Togo respeta las prácticas tradicionales, el Código Penal condena la charlatanería y el fraude. Sin embargo, ganar un juicio contra un vendedor de Akodessawa es casi imposible para un extranjero. El sistema legal local opera en una zona gris donde es muy difícil probar ante un juez que el hechizo que compraste no funcionó. ¿Cómo demuestras legalmente un incumplimiento de contrato espiritual? Los vendedores lo saben y se amparan en esta ambigüedad. Además, existe un miedo reverencial real entre la policía local. Pocos oficiales se atreven a entrar en los puestos para confiscar mercancía o arrestar a un sacerdote por fraude, temiendo represalias mágicas contra sus propias familias. Esto crea una burbuja de impunidad donde la única ley que realmente impera es la del comprador precavido. Para sobrevivir a Akodessawa, debes operar con cinismo y respeto a partes iguales. Si decides comprar algo, que sea sabiendo lo que es. Si buscas un objeto de poder real, nunca lo compres en la primera visita. Busca referencias, observa quién es respetado por los locales y no por los guías turísticos, que suelen llevarse una comisión. Y sobre todo, si alguien te ofrece algo que parece sacado de una película de terror o que pertenece a una especie en peligro de extinción, recuerda que la verdadera magia no necesita violar la ley humana ni la ética natural para funcionar. El brujo inteligente sabe que el mejor hechizo de invisibilidad es, precisamente, no llamar la atención de la aduana ni de la policía. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarte por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.